A continuación, Matemática Primero Básico. Buenos días, bienvenido a este espacio educativo. Aprendo en casa. Soy Otoniel Arias y en esta oportunidad desarrollaré el tema Lectura de datos en tablas del área de matemática de primero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad numérica. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. En esta oportunidad, en lenguaje de señas nos acompaña Abdi. Hola, Abdi. Bien, entonces, recordando la clase anterior, vimos la elaboración de tablas de frecuencias para datos no agrupados, ¿verdad? Y trabajamos un pequeño ejemplo. Para poder dar lectura a datos en tablas es necesario trabajarlo nuevamente y hacer ese recordatorio de lo que vimos anteriormente, pues es una secuencia de lo que estamos llevando a cabo en el aprendizaje en casa en este momento. Entonces tenemos acá este ejemplo. Jimena realizó una encuesta a jóvenes de ambos sexos en la colonia donde vive sobre el sabor de helado que preferían. Los resultados son los siguientes. Están indicados con la letra inicial del sabor del helado. V, vainilla. F, fresa. C, chocolate. M, mango. L, limón. Y entonces aquí observamos lo que Jimena fue anotando de las respuestas que realizó, que obtuvo al momento de hacer la pregunta a los jóvenes, ¿verdad? Entonces vemos V, F, C, M, 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 L, V, F, C, C, F, V, L, F, F, V, V, L, F, C, F, C, C, L, M, 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 M y F. Esos son los resultados que ella obtuvo. Pero ahí notamos que hay una desorganización de los datos obtenidos al realizar la encuesta. Para ello entonces vamos a completar la tabla. Dice, y encuentre el número de jóvenes que les gusta el mismo sabor de helado. Entonces ahí vemos la importancia de la organización de los datos en una tabla de frecuencias para datos no agrupados. Es bien importante recordar y recalcar que la estadística es la que se encarga de organizar los datos, ¿verdad? Y eso es lo que estamos aprendiendo ahora en este tema tan importante, ¿verdad? Vemos entonces acá nuestra tabla y ahora vamos a empezar a realizar nuestro conteo, ver cuántos estudiantes respondieron que les gusta el sabor de helado de vainilla, de fresa, de chocolate, de mango y limón, ¿verdad? Vemos entonces acá, vamos a ir anotando lo que necesitamos realizar en el conteo, ¿verdad? Vamos a empezar con el sabor de vainilla. Entonces notamos acá las letras, la V aparece acá. El primer joven que respondió que le gusta el sabor de vainilla.
Continuamos entonces observando los datos obtenidos, ¿verdad? Continuamos acá donde aparece la letra V. Aquí aparece otra letra V. Seguimos observando los datos y aparece una tercera U. Luego seguimos observando los datos y aquí aparecen dos V seguidas, ¿verdad? Entonces tenemos el cuarto y el quinto. Ahora continuamos y pasamos al sabor de fresa. Fresa. Vemos entonces acá los datos obtenidos, aparece la letra F. Seguimos observando F. Continuamos observando acá, aparece la tercera F. Seguimos observando y aquí aparecen dos F seguidas. Cuarta y quinta. Seguimos entonces acá. Observando acá, en el siguiente renglón, vemos también que aparece una F, otra F, y por último aparece también otra F. Ahí terminamos entonces ya el conteo de los que les gusta el sabor de fresa. Pasamos ahora con el sabor de chocolate. Y notamos entonces acá, aparece la primera C. Luego tenemos entonces dos C seguidas, ¿sí? Seguimos entonces con acá, en el siguiente renglón aparece la cuarta C. Luego seguidos aparecen dos C. Concluimos entonces ahí con el conteo de los que les gustan el sabor de helado de chocolate. Y ahora pasamos con el sabor de helado de mango, ¿verdad? Entonces vemos acá, en el primer renglón de esto conteo, aparecen 3 M seguidas. 1, 2, 3. Seguimos observando acá, pasamos al siguiente renglón y aparecen acá 6 M seguidas. Ahí escribimos entonces ya el total de respuestas de los jóvenes que les gusta el sabor del helado, sabor a mango. Y por último tenemos entonces el sabor de helado de limón, ¿verdad? Y eso está representado por la letra L. Aquí aparece la primera L en el conteo que estamos realizando. Primera L, seguimos observando acá, encontramos una segunda L, seguimos observando, aquí aparece otra L, y por último aparece una cuarta L. Muy bien, ahí realizamos el conteo de los jóvenes que respondieron que les gustan estos diferentes sabores de helado, ¿verdad? Entonces, número de jóvenes acá, ¿cuánto les gusta el sabor de vainilla? 5. ¿Cuánto les gusta el sabor de fresa? 8. ¿Cuánto les gusta el sabor de chocolate? 6. ¿Cuánto les gusta el sabor a mango? 9.
¿Cuánto les gusta el sabor del limón? 4. Muy bien. Ahí entonces estamos organizando nuestros datos en una tabla de frecuencias para datos no agrupados, ¿verdad? Ya encontramos y clasificamos y ordenamos los datos en esta tabla, ¿verdad? Ahora nos están realizando dos preguntas. La pregunta A dice, ¿cuántos jóvenes encuestó Jimena? A ver, ¿cómo podríamos hacer este recuento o encontrar el total de jóvenes que encuestó Jimena? Ah, sí, eso es. Tenemos que hacer la suma del número de jóvenes que aparece acá en esta tabla, ¿verdad? Y ese va a ser el total de los jóvenes encuestados por Jimena. Entonces dice acá, sumamos 5 más 8, 13. 13 más 6, 19. 19 más 9 son 28. 28 más 4 son 32, ¿verdad? Y este es el total de jóvenes encuestados por Jimena. Vemos entonces ahí que estamos organizando nuestra tabla y los resultados pues están siendo ordenados y eso nos facilita más la comprensión y el análisis del problema que estamos resolviendo. Hay una segunda pregunta. ¿Qué sabor de helado les gusta menos a los jóvenes? Vemos entonces acá. Y ese dato lo obtenemos de la tabla, ¿verdad? Número de jóvenes que les gusta el helado es el sabor a limón, que les gusta menos. Entonces son, ¿qué sabor de helado? Aquí entonces debo de responder que el que les gusta menos es el sabor a limón. ¿Sí? Y ahí entonces ya respondimos a las dos preguntas que nos estaban realizando. Al momento de ordenar adecuadamente en una tabla la encuesta que realizó Jimena. Aquí nos podemos dar cuenta de que la variable estadística no es cuantitativa, sino es cualitativa. ¿Por qué? Porque estamos preguntando el gusto, el sabor del helado. Es así como nos vamos afianzando de estos conocimientos que vamos adquiriendo y comprendiendo definitivamente la oportunidad que tenemos de estar con esa disposición de que queremos aprender día con día. Siguiendo entonces con el análisis y la lectura de datos en una tabla estadística. Aquí tenemos otro ejemplo y nos dice, la tabla que está abajo muestra los datos sobre los deportes preferidos de 300 estudiantes. ¿Sí? Vemos ahora la diferencia con el ejemplo anterior. Aquí ya nos están dando el total de encuestados, 300 estudiantes, ¿verdad? Y la encuesta que se realizó fue la preferencia de los deportes, ¿verdad?
¿Qué deportes está hablando? Entonces, está hablando de natación, atletismo, karate, fútbol, ajedrez y básquetbol, ¿verdad? Son 6 deportes los que están preguntando la preferencia de ellos. Entonces dice que a 24 estudiantes les gusta la natación, a 41 estudiantes les gusta el atletismo, a 52 estudiantes les gusta el karate, a 117 les gusta el fútbol, a 32 estudiantes les gusta el ajedrez, a 34 estudiantes les gusta básquetbol. Esa es la tabla entonces que nos están dando. Ya están ordenados y clasificados los datos del problema. Y ahora entonces tenemos acá 3 preguntas que debemos de responder. Bien, entonces la primera pregunta dice, identifique el deporte que más les gusta. Identifique el deporte que más les gusta a los estudiantes encuestados. Entonces vamos aquí a la tabla y observamos, ¿verdad?, que el deporte que más les gusta es el fútbol, ¿verdad? Es donde aparece más número de estudiantes. Dice que son 117 estudiantes que respondieron que les gusta el fútbol. Vemos entonces que al estar ordenados los datos en la tabla, se nos facilita poder responder a las cuestionantes que nos hacen. Inciso B, preguntan, identifique el deporte que menos les gusta a dichos estudiantes. Observamos entonces la tabla y decimos que el deporte que menos les gusta es natación. Aquí solamente respondieron 24 estudiantes que a ellos sí les gusta la natación. Muy bien. Vamos a la pregunta C. Ordene de mayor a menor los 6 deportes según la preferencia de los estudiantes. Entonces aquí los vamos a ir ordenando. ¿Quién va a ocupar el primer lugar? Entonces es el que les gusta un deporte más. En este caso es el fútbol. Este va a ser el número 1. Luego continúa karate. Luego continúa atletismo. Luego continúa el básquetbol. Le sigue ajedrez. Y por último queda natación. Entonces, ahí podemos ordenar entonces el mayor de mayor a menor, el gusto por dichos deportes. Entonces, fútbol es el número 1, karate es el número 2, el número 3, atletismo, el número 4, básquetbol, número 5, ajedrez y número 6, natación. Entonces, ese es el orden de la preferencia que
Dichos estudiantes respondieron a esta encuesta realizada. Es así como nos damos cuenta entonces que los datos organizados en una tabla nos ayudan a responder más fácilmente las preguntas y entendemos el análisis del planteamiento del problema que nos están poniendo a analizar. Con esto, pues vemos la importancia de la estadística, que nos ayuda a analizar, a comprender y a observar detenidamente los datos en una tabla. Ya ahí están registrados, entonces vemos que las frecuencias pues aparecen ya consecutivas y de esa manera podemos nosotros dar paso a las respuestas que nos plantea la situación presentada. Ten presente, guardas tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste en el programa Aprendo en Casa? Hoy aprendimos la lectura de datos en tablas de frecuencias no agrupadas. Comparte con un adulto en casa, ya sea tu papá, tu mamá, tus hermanos o amigos. Y esto te ayudará a afianzar más el conocimiento. Te recordamos, lávate las manos con agua y jabón o aplicarte gel. Y quédate siempre en casa. Hasta pronto.